Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Veo que tengo 19 personas, bueno, 18, porque ahí me incluye a mí. Va aumentando, 20. Vaya, este día tenemos el examen parcial. El primer examen parcial está de 11:30 a 1, son 90 minutos. En el aula virtual. Ayer tuvieron que haber subido los trabajos. Ya verifiqué que solo 9 grupos subieron los trabajos. Quedó pendiente el grupo 8. No sé si hay alguna persona del grupo 8. Vamos a ver grupos. El grupo 8 no ha subido la tarea. Está conformado por Castillo Reyes Jessica Mariela, Cortés Fabián María Gabriela, García Cepeda Jocelyn Elizabeth, Orellana Ariel Arturo, Roxana Paola Olano Sánchez, Daniela Stephanie López Hernández. No hay ninguna persona del grupo 8. De las 31 personas que se encuentran por aquí. Bueno, van a tener 0 entonces. Buenos días, Lick. Cuando Yo dije 0 estoy reaccionó. presente. Presente, No me licenciado. funcionaba el micrófono. Ajá, ustedes son del grupo 8. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no subieron el trabajo? Fíjese que cada quien nos dividimos nuestras partes y va a haber alguien que lo iba a integrar, pero no sé qué le pasó a la compañera. Nosotros teníamos un día límite para mandar nuestras partes, vea. Entonces cumplimos con el día, al menos mi persona, con la persona que trabajé nuestra parte, cumplimos la fecha que habíamos puesto como límite entre el grupo, pero no sé sinceramente qué pasó. Hasta ahorita que usted lo menciona. Que usted haya cumplido o no haya cumplido, para mis efectos, para mí no tiene ningún efecto porque es un grupo, es una nota grupal y es colectiva. Ustedes se tienen que coordinar y si uno no lo sube otro y así, ¿verdad? Porque es nota colectiva, o sea, que individualmente hayan cumplido internamente con el grupo no tiene ninguna incidencia en la materia. Lo que sí tiene incidencia en la materia es que suban el trabajo en la fecha indicada. Eso sí tiene incidencia. Entonces, en este momento tienen 0. Yo puedo habilitarles el aula virtual para que lo suban este día, pero la nota bajo 9, o sea, ese sería el parámetro para calificarla. Base 9. Así que, les voy a habilitar para que lo suban. Al finalizar la clase. Entonces les voy a habilitar 10 minutos para que lo suban, entre 11:20 y 11:30, antes de que finalice el parcial, o antes de que inicie el parcial. Así que, grupo 8, les voy a habilitar de 11:20 a 11:30 para que suban el trabajo. O sea, antes de que finalice, al finalizar la clase y antes de que inicie el parcial. ¿Estamos? Grupo 8.
Si no lo suben, van a tener 0, así de sencillo. Y son 4 puntos de la nota. O sea que tendrían que sacarse 10 en el examen para tener 6. Así que les voy a habilitar entre 11 y 20 y 11 y media para que lo suban. Gracias. Ahora, ustedes internamente deben de coordinarse y por eso es trabajo en equipo. Y cuando ustedes sean profesionales independientes, no crean que van a ser individualistas. Van a trabajar en equipo con otros profesionales. Así es la cuestión, así es la vida. Entonces, individualmente deben distribuirse todos los grupos las tareas y deben de tener un plan B en caso de que alguien falle. Pero la cuestión es que si alguien no sube el trabajo, otra persona lo debe subir. Deben de estar pendientes del aula virtual y ver ahí. Pero no, si no lo hacen y es nota colectiva, aunque unos hayan cumplido y otros no, internamente con lo que se distribuyeron, no tiene ningún efecto para la materia. Vaya, vamos a continuar con el tema del pago de lo no debido y vamos a ver los efectos y posteriormente vamos a comenzar a ver la comunidad, que también es un cuasidelito, ¿no? Estamos viendo los cuasidelitos, no los cuasicontratos, perdón, es cuasicontrato. Después vamos a ver los cuasidelitos. Vaya, para esos efectos vamos a continuar aquí con la clase. Vaya, antes que nada, ¿qué habíamos dicho que es el pago de lo no debido? ¿Qué es el pago de lo no debido? ¿En qué consiste el cuasicontrato pago de lo no debido? Veamos. A ver. ¿En qué consiste? En ¿Qué? haber pagado algo Ajá, que no correspondía. ajá. ¿Cómo así? Explíquese mejor. Eh, Vamos a ver. por ejemplo, si, ponle un ejemplo, si tenía un crédito y ese crédito no era mío y yo lo pagué, o sea, no tenía por qué pagarlo, Ajá. O sea, en términos generales, es pagar una deuda que que no es no, mía. que no es mía. Ajá, eso es un pago de lo no debido en términos generales. O sea, es pagar lo que no se debe, ya sea por error, de hecho o de derecho. El error de hecho es por una equivocación, ¿verdad? El de derecho es por una errónea interpretación de la ley. Pero se puede dar el pago de lo no debido también, bueno, por equivocación, ¿verdad? Usted tiene una deuda con A y le paga a B. Y con B no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted tiene que pagarle a A siempre, ¿verdad? Sin perjuicio de que le exija a B que le devuelva lo que le pagó indebidamente. Sin perjuicio de eso. Y estamos hablando que en algunos casos no procede la repetición. Es decir, cuando alguien ha pagado un valor a quien no debía, entonces ahí tiene el derecho de repetición. Eso significa que usted puede ejercer una acción legal solicitando que se le devuelva ese monto. Pero habíamos dicho que en algunos casos no procede la devolución. ¿En qué casos? A ver, ¿en qué casos no procede la devolución? Si yo efectúo un pago indebido. ¿Ah?
cuando no fue por error que se realizó el pago. Ajá. Bueno, entonces se entiende que es una donación, ¿verdad? Cuando usted efectúa el pago a sabiendas que no le debía a la persona, entonces la ley entiende que se trata de una donación, que usted está donando. Obviamente, la donación no se presume de acuerdo con la ley, porque si usted efectúa un pago de manera indebida, ya sea por error, de hecho o de derecho, usted para ejercer la acción de repetición tiene que demostrar que ese pago fue indebido. Ahora, puede ser que el acreedor, la persona que se enriqueció indebidamente con ese valor que usted le pagó, niegue que haya recibido el pago de lo no debido. Entonces, ahí se entiende que está actuando de mala fe. Pero también se dan los casos de cuando se le efectúa el pago a un menor de edad, ¿verdad? Sin la autorización de los padres, ¿verdad? Eso se llaman las obligaciones naturales. Hay un grupo que el último grupo creo que le toca las obligaciones naturales. Entonces, el pago de lo no debido, pues es un cuasi contrato. Aquí tenemos los efectos que genera ese pago de lo no debido. Tenemos efectos como consecuencia de haber efectuado un pago de manera indebida, ya sea por error de hecho o de derecho. Y pues lo podemos visualizar en los artículos del 2051, 2052 y 2053. Vamos a buscar los artículos porque los vamos a leer. Vamos a ver, 2051 del Código Civil, ¿verdad? Código Civil. Vamos a ver, vaya. Vaya, la regla general es que cuando se efectúa un pago indebido, genera la obligación de restitución, ¿verdad? Es decir, genera la acción de repetición a favor de la persona que efectuó indebidamente el pago y en contra de la persona que lo recibió, que se llama acreedor. Porque no existía una causa legal, es decir, no existía una deuda. Y ahora bien, esto va a depender de la buena o mala fe de que, en este caso, el efecto o los efectos van a depender de la buena o mala fe de la persona que ha recibido ese pago. O sea que estamos hablando del acreedor, que en realidad no es acreedor, porque aquí se da la creencia de que usted efectuó el pago indebido a una persona creyendo que le debía o por error. Por ejemplo, al momento de hacer la transferencia bancaria, usted digitó erróneamente un número, un dígito, y resulta que favoreció a otra persona, a otra cuenta bancaria. Entonces, tenemos el pago de cosas fungibles. Antes que nada, ¿qué es una cosa fungible? ¿Qué es una cosa fungible? Cosa fungible. Veamos. Veamos qué es una cosa fungible. Son aquellas que pueden ser reemplazadas, Lic. Ajá, ejemplo.
Podría ser los alimentos, el dinero. El dinero son cosas consumibles, que pueden reemplazar. Entonces aquí estamos hablando dinero. Pago de lo no debido, hablemos de dinero, aunque se puede dar también con cosas materiales que no sean dinero, con bienes. Buena fe del acipien. El acipien en doctrina es el acreedor. Vaya, vamos a ver, vamos a leer el artículo, estos tres artículos, el 2051, inciso primero, 2052, inciso primero, 2053, inciso primero. El ejemplo, se recibe dinero u otra cosa fungible. Eso significa que la persona que lo recibió está obligado a devolver, a restituir ese dinero en la cantidad recibida o esa cosa fungible en la cantidad que recibió. O sea, la misma cosa de género y calidad, es de la misma calidad. Entonces acá estamos diciendo que si yo recibí $2,000, estoy obligado a devolver esos $2,000. Eso significa. Ahora bien, si es otro tipo de cosa fungible, que no sea dinero, pues aquí la regla que establece la disposición es que no se responde a los deterioros o pérdidas de la especie o cuerpo cierto que se recibió de manera indebida. Aunque los deterioros que sufra la cosa sean responsabilidad del acreedor. Pero la ley dice, salvo cuando se haya hecho más rico, es decir, cuando le reportó una utilidad al acipient, o sea, al acreedor. En esos casos, está obligado a la restitución y al pago de los deterioros de la cosa. Ahora bien, porque aquí estamos hablando otro tipo de cosa fungible que no es dinero. Pero si se trata de dinero, usted debe devolver la cantidad que indebidamente recibió. Ahora, si se trata de una cosa que no es dinero y se efectúa la venta, es otra regla. Estamos hablando de reglas en caso del pago de lo indebido. En este caso, lo que debe restituir es el precio de venta, es decir, la cantidad que recibió por la cosa vendida. Ahora bien, si usted vendió la cosa al crédito, se la vendió a una persona y este aún no le ha pagado, entonces el dueño de la cosa, o sea, que indebidamente efectuó el pago, tiene el derecho a ejercer las acciones de cobro en contra del comprador. Y más adelante vamos a ver cuando el comprador es de mala o de buena fe. Vaya, vamos a leer las disposiciones. 2051, 2052, 2053. Inciso primero. Vamos a ver, vamos a buscarla. A ver. 51, 52 y 53. Vaya, una persona que me lea el artículo 2051, inciso primero, otra persona que me lea el artículo 2052, inciso primero, y otra persona que me lea el artículo 2053, inciso primero, todos del Código Civil. Comencemos con el 2051, inciso primero. Se lo puedo leer, Lick. Hágame el favor. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Vaya, el que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Es la regla general.
Vaya, artículo 2052, otra persona que me lo lea, por favor, y el inciso primero. Capítulo 2 del pago de lo no debido. Artículo 2052. Inciso 1. El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en falso concepto de debérsele, aunque haya sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le haya hecho más rico. Inciso 2. Pero desde Vaya, solo el inciso primero, gracias. Solo el inciso primero. Vaya, entonces el que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio en el falso concepto de debérsele, aunque haya sobrevenido por negligencia suya, salvo en cuanto le haya hecho más rico. Aquí estamos hablando, la persona recibe el pago de buena fe. Este concepto de buena fe ya lo vamos a ver en el siguiente inciso, porque aquí, cuando hablamos de buena fe, es que cuando se le preguntó a la persona, mire, yo le pagué indebidamente $5,000, pero fíjese que en la creencia de que yo le debía, pero yo no le debía a usted. Entonces ahí la persona le dice, no, yo no he recibido ese pago. Ahí ya está actuando de mala fe. Pero en todo caso, cuando usted efectúa un pago indebido, necesariamente genera un beneficio, una utilidad a la persona que está recibiendo. O sea, lo hace más rico, dice la ley, ¿verdad? En esos términos de ley. Ahora bien, si es una cosa fungible, pero que no es dinero y sufre deterioros, se le pagó en especie, sufre deterioros la cosa, ahí no hay responsabilidad de la persona que lo recibió de buena fe, salvo que se establezca que lo ha hecho más rico, dice la ley, ¿verdad? Lo ha hecho más rico. Pero en todo caso, le reporta una utilidad, un beneficio, ¿no?, a la persona que lo ha recibido. Vaya, leamos el 2053, el inciso primero. ¿Se lo puedo leer? Hágame el favor. El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida sin serlo, es solo obligado a restituir el precio de la venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. Ajá, el que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin serlo, es solo obligado a restituir el precio de venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya pagado íntegramente. A mí se me paga en especie, yo efectúo la venta de la cosa, entonces, y hago la venta al crédito. Luego la persona que me pagó indebidamente reacciona y me dice, mire, yo no le debía. Y yo reviso mis papeles y efectivamente no me debía. Entonces, lo que debo hacer yo es devolverle el precio de la cosa, lo que yo obtuve. Y si la vendí al crédito, debo de cederle las acciones legales respectivas para que éste las ejerza en contra de la persona, del comprador. La ley, hace referencia a la buena o la mala fe. Vamos a ver acá. Vamos a continuar. Estamos hablando del caso de cosas fungibles. Aquí, pues, el dinero es cosa fungible. Son las cosas intercambiables, las cosas consumibles. Esas son las cosas fungibles. Cuando se trata mala fe del accipiens, o sea, del acreedor, estamos hablando cuando el acreedor o la persona que recibió indebidamente el pago sabe que ese pago es indebido y a sabiendas de eso lo recibe y además niega que lo recibió. Entonces ya ahí la ley ya es un poco más estricta. Además de restituir la suma de dinero o la cosa fungible indebidamente, debe también los intereses legales.
Aquí podemos ver ya la diferencia, porque cuando actúa de buena fe, solo está obligado a restituir la cosa, a devolverla. Pero si actuó de mala fe, además deberá pagar los intereses legales. ¿Saben ustedes cuánto es el interés legal en materia civil? No, El 6%. Interés legal es el 6% en materia civil. Y en materia mercantil, la materia mercantil es el 9%. Ah, iba a decir algo, Cáceres Hernández Roberto. Ajá. Sí, licenciado, que no escuché cuánto dijo que era el porcentaje para materia civil. 6% es el... 6%. Sí, 6% es el interés Gracias. legal. Y en materia mercantil, 9%. Vaya, entonces, veamos acá. En este caso que actuó de mala fe, además de restituir la cosa, ya sea la cosa fungible, ya sea dinero en efectivo, o sea, un bien, debe de pagar los intereses legales respectivos. Entonces, cuando hablamos de interés legal, hablamos que se va a pagar el 6%. Además, si recibió la especie cuerpo cierto, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe, desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente. O sea, aquí hay la persona que ha recibido el pago está consciente de que es indebido y sin embargo lo recibe. Entonces es responsable de los deterioros que experimenta la cosa por su hecho culpa. Vaya, cuando no actúa de mala fe, no responde por los deterioros de la cosa, pero sí está obligado a devolver el precio de la cosa. O si no la vendida, a devolverla como se encuentre. Luego también dice, aunque no le haya aprovechado, debe restituir los frutos percibidos e incluso lo que pudo percibir con mediana diligencia y actividad. Eso dice el artículo 2052, inciso segundo. Si vendió la especie indebidamente percibida y estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Vaya, la posesión es cuando una persona, por ejemplo, ocupa un lugar sin ser el dueño de la cosa. Estamos hablando que es un poseedor, no tiene título que acredite la calidad de dueño de esa cosa. Vamos a leer los mismos artículos, pero solo vamos a leer los incisos segundos. 2051, 2052 y 2053, el inciso segundo. Vamos a ver. 2051, ¿quién me lo lee? Yo puedo leerlo. Hágame el favor. Si ha recibido de mala fe, perdón, artículo 2051 del Código Civil, si ha recibido de mala fe, debe también los intereses legales. ¿Y cuánto les dije que es el interés legal? Perdón, interés legal dijo que era el 6% y el 6%. interés mercantil era 9%. Vaya, 6%. Cuando usted tiene una deuda y se le olvidó establecer en el contrato el porcentaje de intereses que iba a cobrar, entonces, pero si hay una cláusula que dice, se cobrarán los intereses respectivos. Pero si no dice cuánto es, usted va a pagar, le van a pagar el 6% o va a pagar el 6%. Vaya, el inciso segundo del 2052, por favor. Inciso segundo, artículo 2052. Pero desde que se sabe que la cosa fue pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Poseedor de mala fe. Aquí pues está obligado no solo a pagar los intereses, sino que a devolver la cosa. Responde de los deterioros de la cosa. Vaya, luego veamos el 2053, inciso segundo. Buenos días, Lick. Buenos días.
Artículo 2053, inciso segundo. Si estaba de mala fe cuando realizó la venta, es obligatorio como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer. Vaya, entonces aquí estamos hablando, cuando hablamos de mala fe, hablamos de dolo. El dolo es la intención de causar un daño, pero de mala fe. O sea, aquí la palabra mala fe es importante. Vaya, tenemos también los terceros adquirentes. Habla el 2054. ¿Quiénes son los terceros adquirentes? Estamos hablando de aquella persona a la cual le vendieron la cosa. Vaya, yo pagué indebidamente una deuda a B. B puede actuar de buena o de mala fe. Se actuó de buena fe y vende la cosa a C. Entonces C es el tercero, que no tiene nada que ver con A y B. O sea, A le pagó indebidamente a B. Le hizo un pago indebido. Y B vendió la cosa a C. Entonces, C es el tercero adquiriente de esa cosa. Entonces, aquí establece algunas reglas el Código Civil, ¿verdad? En primer lugar, la reivindicación de la cosa. Aquí, cuando hablamos de reivindicación, estamos hablando de que hay una persona que es el legítimo dueño, tiene los documentos que acreditan la propiedad de determinado bien, y entonces ejerce la acción reivindicatoria, o sea, es decir, ejerce la acción para recuperar la cosa en contra de la persona que la posee, que no tiene título, es un poseedor de buena o de mala fe. Vamos, ahí va a depender, ¿va? Entonces, cuando hablamos de reivindicación, estamos hablando de una acción legal por medio de la cual la persona que es la dueña legítima de un determinado bien ejerce una acción legal de dominio para recuperar la cosa que se encuentra en poder de un tercero que no tiene título legítimo que acredite la propiedad de esa cosa. Eso es la reivindicación. Esta consiste en que el demandante tenga el derecho de dominio sobre la cosa que reivindica, o sea, que sea el propietario, que sea despojado de su posesión y que se trate de cosa singular, o sea, una cosa singular, o sea, una cosa tangible, un terreno, una casa, una cosa mueble, bueno, una cosa inmueble también, ¿verdad? Siempre y cuando sea tangible, una cosa fungible. Entonces puede ejercer la acción legal en contra del tercero que tiene la cosa. Y esa acción legal va a consistir en exigirle que se la devuelva, que se la restituya. Tiene que devolverle esa cosa. Vamos a ver, vamos a leer el artículo 2054. Vamos a leer primero el 891 y el 897. Lo vamos a buscar por acá del Código Civil. 891. Alguien que me lea el artículo 891. Yo puedo leerla. Vaya. Ok. De la reivindicación. Artículo 891 del Código Civil. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Vaya, entonces la acción de reivindicación consiste en el ejercicio legal que hace el legítimo poseedor, el legítimo dueño, o sea, el que tiene el dominio de la cosa, mediante una acción legal le exige al poseedor de esa cosa, o sea, el poseedor es la persona que posee la cosa, pero no tiene título que la respalde como legítimo dueño de la cosa. Entonces,
mediante esta acción le exige que se la restituya. Y va a depender las condiciones bajo las cuales se encuentra la cosa, porque le puede pagar daños y perjuicios. Va a responder por los perjuicios o por los deterioros que pueda tener la cosa. Vaya, alguien que me lea el artículo 897. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. Vaya, entonces, el artículo 897 está en el capítulo 3, contra quien puede reivindicar, y establece que la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. O sea, el legítimo dueño de la cosa ejerce una acción una acción de dominio en contra del poseedor, que es la persona que posee la cosa, pero que no tiene título que la respalda, o sea, no es el dueño de la cosa. Eso es, ¿verdad? Esa es la acción de reivindicación. Vaya, entonces, cuando hablamos del artículo 2054, aquí, ¿quién es el acipiens? ¿Quién habíamos dicho que es en doctrina? El acreedor. Es el acreedor. El supuesto acreedor, ¿verdad? Estamos hablando del supuesto acreedor porque estamos hablando de pago de lo no debido. De la persona que incrementó su patrimonio con el pago indebido que recibió, ¿verdad? Entonces, si esta persona efectuó la venta de la cosa, de la especie o cuerpo cierto, estamos hablando en este caso de una cosa determinada, porque si es dinero va a restituir el dinero. Si actuó de mala fe, además con el 6%. Ahora bien, si esta persona efectuó la venta de esa cosa, dice el artículo 2054, aquí pues se puede ejercer el que efectuó el pago indebido, puede ejercer la acción de repetición en contra del que lo recibió. Pero si éste ha vendido la cosa, entonces va a tener acción en contra del tercero que adquirió la cosa. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, lo que sucederá es que si la vendió al crédito, obviamente, le va a ceder la acción en contra del tercero que la adquirió a título oneroso. Ahora bien, si este tercero la adquiere de buena fe, si solo la adquirió de buena fe, porque el primer caso es que la adquiere de mala fe. ¿Va? Ahora, si la adquiere de buena fe, entonces acá estamos hablando de que la acción la va a ejercer la persona que efectuó el pago de lo no debido en contra de quien recibió el pago. Ahora bien, el tercero debe reunir los requisitos indicados. La buena o mala fe no tiene importancia. Si el tercero adquirió a título gratuito, siempre habrá acción en su contra. Vaya, ahora bien, aquí la situación es la siguiente. Si lo hizo de buena fe, entonces, como él compró la cosa, el tercero ha comprado la cosa, tiene derecho a que se le restituya el valor de la cosa para devolverla. Y quien recibió indebidamente la cosa tiene la obligación de restituírsela al que efectuó el pago indebido. Pero en este caso no va a responder por los daños o perjuicios que pueda tener la cosa. No va a responder por eso. Vamos a leer el artículo 2054. Vamos a buscarlo por acá.
tiene dos incisos. Alguien que me haga el favor de leerlo. Lick, pero no está proyectando, ¿o sí? No ven ustedes la pantalla. Sí, Yo sí veo. sí se ve. Tengo levantada la mano. Cáceres Hernández Roberto. Ajá. De Lick. Artículo 2050. Ah, vaya, Artículo, sí. Ajá. Artículo 2054. El que pagó lo que no debía no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso, pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título lucrativo se le restituya si la especie es reivindicable y existe en su poder. Inciso 2. Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su antecesor según el artículo 2052. Vaya. Entonces, aquí estamos en el caso de que la obligación del tercero que adquirió a título oneroso la cosa, o sea, pagó y lo adquirió de buena fe, es devolver la cosa. Pero además ese tercero tiene acción legal en contra de la persona que le vendió la cosa. ¿Por qué? Porque tiene que restituirle el monto pagado por esa cosa. Y la persona que recibió esa cosa indebidamente tiene la obligación de efectuarle el pago al tercero o pagarle el precio de la cosa a la persona que efectuó el pago de manera indebida. Entonces, básicamente, aquí hemos agotado lo que es el pago de lo no debido. No sé si tienen consultas o comentarios sobre esta figura jurídica. Acuérdense que estamos hablando de los cuasi contratos. Cuasi contrato es algo así como que le falta algo para hacer contrato. Sí, licenciado. Ajá. Sí, recuerdo esto de los cuasicontratos, dice de que o sea, por voluntad de una de las partes, y que quizá ahí es donde entra esa parte de que es un cuasicontrato porque le falta un requisito para que se cumpla el contrato tal cual, ¿verdad? Porque es la voluntad de ambas partes. A eso Ajá, se o refiere, sea, ¿verdad? sí, correcto. O sea, acá es una voluntad unilateral de una de las partes, ¿no? O sea, no se ha perfeccionado el contrato porque no han concurrido la voluntad de dos o más personas, ¿no? Por eso es cuasi contrato. Vaya, entonces vamos a continuar con el siguiente cuasi contrato, el de comunidad. Bueno, no sé quién fue la persona que dijo que no se miraba. Quizás tiene problemas con... Pues ya ve la Ya lo presentación. solucioné, Lick. Ah, vaya, vio. Sí, es que sí estaba proyectando. Vaya, vamos a ver otro contrato, el de comunidad, cuasi contrato. Bueno, no es contrato, es cuasi contrato comunidad. Fíjense que cuando hablamos de este cuasi contrato, básicamente estamos hablando de bueno, no es posesión, sino que cuando un grupo de personas tiene la propiedad de un bien específico. Y entonces, pero no existe entre ellos ningún contrato en el cual se establezca las condiciones bajo las cuales se van a cernir. Es decir, estas personas pueden ser todos dueños en comunidad de un terreno y habitar ese terreno, tener sus casitas ahí y todo, pero no existe un contrato entre ellos en el cual se establezcan las condiciones o las reglas bajo las cuales van a hacer uso de ese bien. Entonces, en esos casos, se van a regir por las reglas establecidas en el Código Civil, por el cuasicontrato de comunidad. Alguien que me lea esa diapositiva, por favor. ¿Puedo leerla?
Sí, hágame el favor. Ok, dice cuasicontrato, comunidad. Es la relación o el conjunto de relaciones en que aparecen como sujetos varias personas conjuntamente. Como segundo punto, la especie más importante de comunidad es la que se refiere al derecho de propiedad, la copropiedad o el condominio. Tercer punto, el código no define la comunidad y solo se ocupa de ella especialmente bajo el aspecto de cuasicontrato de comunidad, que da por establecido en el hecho de la comunidad de una cosa, universal o singular, entre dos o más personas que no han contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Vaya. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta lámina es que cuando hablamos del cuasicontrato de comunidad, estamos hablando de que un grupo de personas son propietarios de un bien, se tienen la copropiedad o el condominio de ese bien, pero no han celebrado ningún otro tipo de contrato o convención para establecer las reglas bajo las cuales estas personas van a darle uso a ese bien o van a establecer reglas de convivencia o reglas en cuanto al uso, goce o disfrute de ese bien. Entonces, en esos casos, estamos en presencia de un cuasicontrato de comunidad. Bueno, se puede dar también cuando en la sucesión, cuando fallece una persona y deja una herencia. Entonces, mientras los herederos no hayan aceptado la herencia, todos son propietarios de ese bien. Imagínense que la persona que falleció dejó un terreno y este terreno pues está habitado por 5 personas. Y a estas 5 personas él los dejó como herederos de ese terreno, pero no han aceptado la herencia y ellos ahí viven. Ahí estamos hablando de un cuasicontrato de comunidad. Todos van a ser propietarios de ese bien al ser herederos. Obviamente que deben de aceptar herencia para ejercer la acción de dominio. Mientras tanto van a estar en un cuasicontrato de comunidad. Vaya, vamos a otra persona que me lea esta diapositiva, por favor. Buenos días, licenciado. Vaya, hágame el favor. La Cuasicontrato. señorita y después el caballero, la siguiente diapositiva. Ok, dice, la comunidad es una especie de cuasicontrato en donde participan dos o más partes, que recae sobre una cosa singular o universal, que normalmente se confunde con el contrato de sociedad. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. En el artículo 2055 del Código Civil. Vaya, vamos a ver, alguien que me lea el artículo 2055 del Código Civil. Solo que quiero, permítame, lo voy a buscar acá. Se me ha perdido. 2055. Aquí está. Alguien que me lea el artículo 2055 del Código Civil. Artículo 2055. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. Vaya, vamos a ver. Yo les pregunto, ¿qué les llama la atención de eso, de lo que hemos leído? Solo que voy a cerrar, permítanme, voy a cerrar esto y me quedo solo con esto.
Vamos a ver. ¿Qué le llama la atención? Vamos a ver. ¿Ah? Yo que en el contrato ya no es solo una persona específica, sino que pueden ser 2 hasta 3. Bueno, no dice límite, pueden ser 2 o más personas. Esa sería una cosa, son propietarios de una cosa singular. Pero dice que ninguna de ellas ha contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Y cuando habla de sociedad, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Sociedad, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Aquí dice, miren, que no haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Acuérdense que la convención es una obligación entre 2 o más personas. Ajá, entonces, no haya contratado sociedad. ¿A qué creen que se refiere cuando dice no haya contratado sociedad? Que no se haya establecido como una empresa. Ajá, estamos hablando de una sociedad anónima. Las sociedades anónimas son entes ficticios, ¿verdad? Que se crean por 2 o más personas. Es un contrato, el contrato de sociedad es un contrato. Se rigen aquí en nuestro país por el Código de Comercio. Entonces, estas personas, bueno, adquieren la calidad de personas jurídicas, son personas. Cuando decimos que son personas, tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, tienen patrimonio, tienen domicilio, tienen muchas de las características de las personas naturales. Entonces, las personas que han conformado esa sociedad, llámense socios, llámense accionistas, va a depender del tipo de sociedad, si es una sociedad anónima o una en comandita simple, si es sociedad de personas o sociedad de capital. Entonces, estas personas, si es una sociedad anónima, por ejemplo, el capital de las sociedades anónimas está conformado por acciones. Entonces, va a depender del número de acciones que usted posea, así va a tener participación en el capital social de esa sociedad, o sea, en el patrimonio de esa sociedad. Entonces, el caso de las sociedades, en el Código de Comercio se regula la administración de las mismas, el gobierno de las sociedades. Y en los estatutos, o sea, en la escritura de constitución se encuentran los estatutos de la sociedad. Ahí se establecen las condiciones bajo las cuales esta va a operar, va a funcionar, quiénes son sus autoridades. Normalmente hay una junta directiva, un representante legal, pues en la ley se establece cómo se va a administrar el gobierno de esa sociedad. En el caso de una comunidad no hay ese tipo de contratos. O sea, las personas son dueños de un bien específico, pero no han establecido ningún contrato o condición relativa al gobierno de esa copropiedad que tienen. No toda comunidad es cuasicontrato. Aquí debemos de tomar en cuenta también de que puede ser que usted adquiera un bien mueble con su hermano y hacen una escritura de compraventa, y ahí ambos son copropietarios de ese bien. Pero ahí no estamos hablando de comunidad, porque cuando hablamos de comunidad es un grupo de personas que son los dueños de ese bien
y que, por ejemplo, en el caso de una sucesión, pues viven ahí en ese terreno, pero mientras no hayan aceptado herencia, no son propietarios de ese bien. Ahí conviven en esa comunidad. Vaya, vamos a ver, alguien que me lea la diapositiva. La puedo leer. Sí, hágame el favor. No toda comunidad es cuasi-contrato. La doctrina previene que no toda comunidad constituye un cuasi-contrato. Hay claridad en cuanto a que no existe comunidad desde el momento que se ha pactado un contrato de sociedad. Los bienes no pertenecen en común a los socios, sino a un ente ficticio, dotado de personalidad jurídica y por ende de patrimonio propio. Pero el cuasi-contrato de comunidad requiere además que tampoco se haya celebrado otra convención relativa a las cosas universal o singular que se tiene entre dos o más personas. Vaya, entonces aquí lo que establece es que no toda comunidad es un contrato y comienza hablando de las sociedades. Obviamente yo les decía que la sociedad es una persona ficticia. Cuando esta persona, la sociedad se constituye por una escritura pública. Esa es la partida de nacimiento de una sociedad. Y esta escritura pública se debe de inscribir en el registro de comercio. Esos son los dos requisitos sine qua non que exige el Código de Comercio para que una sociedad pueda adquirir su personalidad jurídica, que se constituya por escritura pública ante el funcionario competente. ¿Quién es el funcionario que hace la escritura pública? El notario. El notario, o sea, ante un notario. Luego, este notario hace la escritura. En la escritura están los estatutos de la sociedad, las reglas bajo las cuales se va a regir. Y después esa escritura se debe de ir a inscribir al registro de comercio. Una vez inscrita en el registro de comercio, adquiere la personalidad jurídica en la sociedad, es decir, que es una persona que puede adquirir derechos y obligaciones, tiene su patrimonio propio, tiene su domicilio, etc. Eso es una sociedad, pero se rige por el contrato de sociedad. En cambio, la comunidad no. Los bienes de la comunidad pertenecen a todas las personas que habitan o que tienen ese bien, esa cosa universal. Pero en el caso de la sociedad en sí es una persona jurídica. Entonces, ese patrimonio es parte de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo muere la sociedad? Con la liquidación, ¿verdad? La escritura de liquidación, y se debe inscribir también en el registro de comercio. Cuando se liquida la sociedad, esta se va a repartir entre los socios o accionistas en forma proporcional al capital que ellos poseen en la sociedad. Entonces, así, después de haber pagado las deudas y obligaciones, lo que quede de ese patrimonio se va a repartir en forma proporcional al número de acciones que posee cada accionista. En cambio aquí no, aquí todos son dueños de un bien y este bien no existe ningún contrato, no existe ningún ente ficticio. No se ha celebrado ninguna convención sobre la cosa universal o singular. Bueno, universal estamos hablando de un conjunto de bienes. Por ejemplo, cuando alguien fallece y deja un conjunto de bienes, terrenos, derechos, acciones, etc. Y cuando hablamos de cosa singular, puede ser un terreno, puede ser una casa.
Luego vamos con la siguiente diapositiva. Leamos, por favor, alguien que me la lea. La siguiente diapositiva. ¿La puedo leer? Sí, por favor. Okay. No toda comunidad es cuasicontrato. Así, Claro Solar destaca que si los comuneros estipulan la forma de administrar la cosa en común, la distribución de los frutos, la manera de contribuir a los gastos, etc., la comunidad subsiste, pero no bajo la forma de un cuasicontrato de comunidad. Segundo punto, las estipulaciones de las partes prevalecerán sobre las reglas legales a propósito del cuasicontrato de comunidad. Tercer punto, si las partes nada han pactado, se aplicarán estas normas legales para los efectos de determinar cómo debe efectuarse la administración y en general de qué forma se distribuyen los derechos y obligaciones entre los comuneros. Vaya, entonces aquí estamos viendo que cuando hablamos de comunidad, ya sea de un bien universal o un bien específico, en estos casos, si los dueños de ese bien universal o de ese bien específico no han pactado nada respecto a las reglas bajo las cuales se va a ceñir esa comunidad, porque si estamos hablando de que es un terreno o son varios terrenos y es habitado por estas personas o son dueños varias personas, pues imagínense una finca, los frutos de esa finca, los bienes que posee esa finca, los gastos que genere esa finca, todo eso, si existe una convención entre todos los comuneros, ¿verdad? Entonces ahí ya no se va a regir por el Código de Comercio, sino por lo que han pactado en esa convención. Pero si nada han dicho, entonces se van a regir por las reglas establecidas en el cuasicontrato de comunidad, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la ley, ¿verdad? O sea, bueno, si no han dicho nada, se van a regir por las reglas del Código Civil. Pero si se pusieron de acuerdo en cuanto a la forma en que van a administrar esa comunidad, cómo se van a repartir las utilidades que generen ese bien o ese grupo de bienes, cómo se van a repartir los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, existe una convención y eso es lo que va a prevalecer sobre las reglas establecidas en el Código Civil. Pero si no pactan nada, entonces se regirán por lo establecido en el Código Civil en cuanto a la administración, la distribución de derechos y obligaciones entre los comuneros. Vaya, entonces, creo que hasta este momento ya se ha comprendido el concepto de comunidad, ¿verdad? No sé si alguien me podría explicar cómo lo han entendido. 49 personas, 48. Vamos a cortar a las 11:20 porque para darles oportunidad para que ingresen al parcial, que es de 11:30 hasta la 1, son 90 minutos, ¿no? A ver, comentarios respecto a cómo entienden el cuasicontrato de comunidad. ¿Cómo lo han entendido? Sí, licenciado. Ajá. Corríjame, por favor. Pero lo que yo entendí fue que el cuasicontrato de comunidad es básicamente que esa persona adquiere como o forma parte básicamente de esa comunidad como de cierta manera como involuntaria. Llega a ese punto
digamos, porque usted mencionó de que pues vivían en un terreno y que pues ya gozaban de eso, de ese beneficio, porque eran, digamos, los dejaron ahí prácticamente como beneficiarios. Son hermanos, digamos, como ejemplo. Entonces, pero ellos no han aceptado todavía la herencia. Entonces, reciben como ese beneficio, hacen como usufructo de la propiedad, pero no han aceptado herencia. Entonces ahí es donde se cumple entiendo yo que ahí se cumple esta figura del cuasi contrato de comunidad, porque son varias personas, que ahí sí se forma la comunidad de dos o más personas, y cuasi contrato de comunidad porque pues no han aceptado herencia. No, Ajá. no sé, así lo entendí. Vaya, Que menciona. en otras palabras, estamos hablando de un grupo de personas que son copropietarios de un bien a título universal o a título singular, pero que no se han puesto de acuerdo en cuanto a la administración de ese bien, en cuanto a cómo se van a ejecutar o distribuir los gastos y las utilidades que perciban, porque puede ser una empresa también, una empresa individual, ¿verdad? Que la han heredado y 2 o 3 personas, pero no tienen ninguna convención, ningún contrato respecto a la administración de ese bien, en cuanto a cómo van a ejercer los gastos, las utilidades, etcétera. ¿Se oye algo ahí? Quizás alguien tiene... Bueno, entonces aquí estamos hablando de un cuasi contrato de comunidad. Si no se han puesto de acuerdo respecto a la forma de administrar ese bien, a la forma en que van a distribuirse los costos, los gastos y cómo se van a repartir las utilidades, entonces hablamos de un cuasi contrato de comunidad. Ahora bien, si han establecido una convención en donde ya se pusieron de acuerdo en esos aspectos, entonces ya no hablamos de cuasi contrato de comunidad. Entonces, ahí estriba la diferencia. Yo les ponía el ejemplo de una herencia, pero no necesariamente puede ser herencia. Pueden ser una propiedad colectiva de un bien en el cual las personas conviven, pero no tienen reglas en cuanto a la administración, a los gastos, a las utilidades que pueda generar ese bien. Ahí entonces estamos hablando de comunidad. Entonces, por eso dice, puede ser tanto contractual el origen de la comunidad como extracontractual. Puede nacer sin que exista convención alguna entre los comuneros, como en el caso de heredar varias personas de un mismo causante o adquirir varios legatarios de una misma cosa. Yo les decía que los legatarios son aquellas personas que reciben una cosa específica, una cosa singular de una herencia. Y los herederos universales son los que reciben el conjunto de bienes del causante. Entonces aquí ha sido la voluntad del legislador o del causante la que ha dado origen a la comunidad. Si existe testamento, ha sido la voluntad del causante. Pero si no existe testamento, estamos hablando de una sucesión intestada y ahí se rige por las reglas del Código Civil. Pero en todo caso, mientras no haya aceptación de herencia, digamos que nos encontramos en una comunidad, ya sea de origen por la ley, si no hubo testamento, o por la voluntad del causante si hay testamento. También pueden hacer la comunidad de un contrato, no un contrato de comunidad, sino de una convención o contrato que pone a las partes en posesión de una cosa. Por ejemplo, al comprar varias personas un bien determinado o al adquirir una persona la cuota de un comunero. Vaya, entonces la cuestión aquí es que yo puedo ser propietario de un bien en comunidad con otras personas, pero
mientras no haya establecido las reglas bajo las cuales se va a administrar ese bien o se van a establecer los derechos y obligaciones y las utilidades que pueda reportarme ese bien en forma clara y concreta, entonces estamos ante un contrato de comunidad, cuasi contrato de comunidad, perdón, porque no es contrato. Pero si yo ya me puse de acuerdo respecto a cómo se va a administrar ese bien, los derechos y obligaciones que yo voy a tener, las utilidades que voy a adquirir, y ya existe una convención, entonces ya estamos ante un contrato que ya no es un cuasi contrato de comunidad. A eso es lo que hacemos referencia. Otra situación importante sobre la comunidad es que no es una persona jurídica. ¿Y qué implica esto? Vaya, estábamos hablando de que el contrato de sociedad, la sociedad una vez que se constituyó por escritura pública y esta escritura se fue a registrar en el registro de comercio, ahí adquirió la personalidad jurídica y ahí nace un nuevo ente jurídico, nace una nueva persona con un patrimonio propio que puede adquirir derechos y obligaciones. Entonces, si yo quiero demandar a la sociedad, la puedo demandar porque esta adquiere obligaciones también, tiene domicilio. En cambio, en el caso de la comunidad, como no es una persona jurídica, si yo quiero demandar a la comunidad, debo de demandar a todos los miembros de esa comunidad, a todos los dueños de ese bien, a todos. Y debo de notificarles a todos. Eso es lo que dice la doctrina y lo que establece el código. A diferencia de lo que acontece tratándose de la sociedad, la comunidad no es una persona jurídica, carece de un patrimonio propio, perteneciendo a los bienes en común a los comuneros pro indiviso. Debemos sí tener presente que el derecho de los comuneros sobre los bienes pro indiviso o comunes debe ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, todos dueños o todos usufructuarios. Por tal razón, no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario. Bueno, el usufructo es una figura legal, ¿verdad? En el cual existen dos sujetos. El nudo propietario, que es el dueño de la cosa, es el dueño de la cosa, y el usufructuario, que es el que hace uso y goce de la cosa. Esa figura jurídica normalmente se da entre familias, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo dejarle en usufructo mi casa a mi hijo para que la habite, viva ahí. Y el usufructo puede ser por un plazo determinado. Al finalizar ese plazo, puede ser en vida también, al finalizar ese plazo, el bien vuelve a mi propiedad. Y en este caso, mi hijo me lo tendría que devolver, ¿verdad? Ya no podría hacer uso y goce de la cosa. Ese es el usufructo. Entonces, por ser el derecho de los comuneros de la misma naturaleza, su ejercicio estará limitado por el derecho de los restantes partícipes. Entonces, yo les decía que por no ser una persona jurídica en la comunidad, entonces estamos hablando que al momento de querer demandar a esta comunidad, debo demandar a todos los miembros. Imagínense que son 30 personas, a las 30 personas tengo que demandar. Y todos deben de responder en forma proporcional al monto o a la propiedad que ellos tengan, la parte proporcional del bien que ellos tengan. Entonces, esto significa que la comunidad en realidad no tiene domicilio porque son todos la sociedad tiene un domicilio fijo. En la comunidad, pues hay que demandarlos a todos, significa que en el domicilio de cada quien, ¿verdad? Entonces, eso es el problema. Cuando se quiere demandar a una comunidad, tiene que demandarse a todos los comuneros en el domicilio de cada uno. Suerte si todos viven en el mismo lugar, ¿verdad? Y si no, pues hay que hacerlo
pues hay que hacerlo a cada uno. Ahora bien, lo que normalmente puede suceder es que deben de nombrar un representante de la comunidad, ¿verdad? Pero ahí se tienen que poner de acuerdo todos, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es que si vamos a demandar a la comunidad, se va a demandar a todos los comuneros unánimemente. Salvo que ellos se pongan de acuerdo y nombren un representante común. De lo contrario, aquí estamos hablando de que no puede haber una representación legal de cada uno de estas personas, pues. Si cada quien responde individualmente. Pero pueden ellos hacer un contrato, un poder, pero todos lo van a firmar, toditos, todos lo van a firmar, ¿verdad? Así va a depender el número de personas que sean, ¿verdad? Luego aquí establecemos los casos en los que no hay comunidad. Cuando hablamos de una sociedad, ¿verdad? Ahí no hay una comunidad porque la sociedad es una persona jurídica. Es una persona jurídica y por tanto en esos casos ya están establecidas las reglas bajo las cuales esta comunidad, esta sociedad opera. Ahí hay un acuerdo de voluntades entre los socios. En el caso en que se compre una casa y concurren dos o más compradores, hay copropiedad, pero no existe comunidad como cuasi contrato. Si existe un contrato específico, compraron una casa entre dos personas y ahí en la escritura se establece en forma concreta la propiedad de ese bien y entonces luego después estos tienen lo quieren vender, ¿verdad? Ya está definido claramente la participación en el contrato de compraventa. Vaya, miren, aquí están los artículos 2057 y 2058. El 2063. Vaya, ya faltan 3 minutos nada más. Vamos a ver si leemos esta. Alguien que me lea esta. Esta sería la última diapositiva que vamos a leer antes de finalizar la clase porque tienen que hacer ustedes el parcial. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 2057 y 2000. Aquí. Le ayudo, Liz. Ahí, sí, ahí está en la diapositiva, están los artículos. Hágame el favor. Deudas, artículo 2057. Si la cosa es universal como una herencia, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Artículo 2058. A las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no es obligado, sino el comunero de las que las contrajo. Sí, el cual tendrá acción contra la comunidad para el reembolso de lo que hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulado solidariamente, son obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de que cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más sobre la cuota que le corresponda. Es decir, que todos van a responder por las deudas contraídas por la comunidad en forma proporcional, ¿verdad?, al valor del bien que ellos tengan, a la parte proporcional del bien. A eso hace referencia. Bueno, aquí ya el último, el 2063 establece las 3 causales por las cuales termina la comunidad. Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, obviamente, vendieron el bien. Por la destrucción de la cosa común, puede darse también, va a depender del tipo de cosa que sea. Por la división del haber común. Aquí estamos hablando de un contrato que venden o hacen un contrato en el cual se establece la parte que le corresponde a cada quien y se hace una
repartición del bien. Y luego el 2064, la división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de ella resulten se sujetarán a las mismas reglas que la participación de herencia. En el caso de una herencia, aquí lo que sucede es que se divide la parte proporcional que le va a corresponder a cada quien. Y una vez que se ha dividido, pues ya se tiene el derecho sobre la cosa, se va a inscribir y ya se ejerce el dominio sobre esa cosa. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver los delitos y cuasidelitos. En este momento vamos a finalizar la clase porque ustedes tienen que hacer el parcial y les voy a habilitar al grupo al grupo 8 para que suban el trabajo. Entonces pasen una feliz tarde del domingo. Suerte en el parcial, viene bien fácil. 10 preguntitas vienen. Así que espero que todos salgan bien. Y ya está ahí en el aula virtual, ustedes ya lo pueden ver. Sí, 10 preguntitas. Eso de ¿cómo se llama? De subrayar, por decirlo así, de seleccionar la respuesta correcta. Vale, gracias a todos, pasen un feliz domingo. Nos vemos Muchas en la gracias, próxima Lee, le clase. agradezco. Bueno, Feliz día. Gracias. igualmente. Feliz día. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Bueno, Feliz día. bueno, vamos. Gracias, Lee. Vaya, perfecto. Bendiciones, Lee.